29 de octubre de 1999. La policía del norte de Montreal acude a una vivienda en una tranquila ciudad turística. Al cruzar la entrada, encuentran a la víctima de una agresión brutal. La encontraron alrededor de la 1 de la madrugada. La habían golpeado, apuñalado y agredido sexualmente. La policía no tarda en descubrir que el sospechoso actúa en las afueras y ataca a mujeres que viven solas. Basándose en el número de víctimas, muchos lo consideran el peor asesino en serie de Canadá. Estamos hablando de un hombre que podía hacerse pasar por una persona normal y corriente, pero con unos patrones de conducta que provocaban incidentes trágicos, muy trágicos. De costa a costa, muchos canadienses eligen vivir en barrios residenciales o ciudades dormitorio. Sus hogares se convierten así en un refugio lejos de la gran ciudad. Sin embargo, en 1999, estos reductos de paz en las afueras de Montreal se convierten en el coto de caza para uno de los criminales más violentos de Canadá, conocido por muchos como el asesino de la caja de herramientas. Octubre de 1999. El día sigue su curso para los habitantes de Senneville, Quebec, una pequeña población al oeste de la isla de Montreal. Con un bajo índice de crímenes violentos, es una zona sin complicaciones para la policía. Senneville tendrá unos 500 habitantes, 1000 a lo sumo. Es un pueblo muy pequeño. Nunca ocurre nada raro por ahí. No oyes que haya pasado gran cosa. Anna Yarnold es una mujer de 59 años que reside en Senneville. Aunque ahora vive sola, mantiene una estrecha relación con su marido Robert y su hija Sarah. Lo mejor de mi madre era sin duda su capacidad de divertirse y ser espontánea. Podía entretenerse con cualquier cosa. Le gustaba hacer arreglos florales, pintaba, le gustaba el arte, siempre le había gustado. Vivía en una casa apartada del camino principal, lejos de la carretera. Era un lugar aislado, íntimo. Por cualquier ventana desde la que miraras, veías árboles. 14 de octubre de 1999, 3 de la tarde. Anna Yarnold lleva a su perro Trooper al veterinario. Ha notado que tiene un bulto en el costado y está preocupada por su salud. Al veterinario no le gustó el aspecto que tenía aquello. El doctor le dijo que habría que extirparlo. Le preocupaba que pudiera ser cáncer. Después de la visita, Anna y Trooper regresan a su apartado hogar junto al río. Mi padre la llamó desde el trabajo y vio que estaba muy afectada. Yo la telefoné a las 5:30 y estuvimos hablando un rato. Noté que había estado llorando. Fue un duro golpe. Mi padre y yo le dijimos que no se preocupara. Operaríamos a Trooper y todo saldría bien. El sol se pone sobre la isla de Montreal. Poco después, un vehículo se acerca de manera inesperada al hogar de Anna Yarnold. 15 de octubre. Aún preocupados por el estado de Anna, su marido y su hija tratan de contactar con ella a primera hora. Estuvimos llamándola todo el día desde la oficina. Mi padre estaba preocupado al no haber podido hablar con ella. Al caer la noche, Robert aparca junto a la casa de su esposa. El coche de Sarah sigue en la entrada y las luces de la casa están encendidas. Salió del coche y miró por todos los rincones de la casa. Pero no vio ni a mi madre ni a Trooper. Robert encuentra a Trooper detrás de la puerta cerrada de una habitación y se da cuenta de que algo raro puede haber pasado. Cuando entró en la habitación de invitados donde estaba Trooper, mi padre vio el bolso de mi madre. El monedero y las tarjetas no estaban en su sitio, monedas esparcidas por la cama. Cada vez más preocupado, Robert decide buscar en el patio. Y allí, cerca del jardín, realiza el macabro descubrimiento. Su esposa Anna está muerta. La encontró nada más salir del porche cubierto donde solíamos sentarnos. Había un parterre triangular con flores y allí estaba ella, boca abajo sobre las flores. En menos de una hora, la policía de Montreal llega al lugar. Entre ellos está el experto forense Jean-Paul Monnier. Jean-Paul Monnier era un experto forense, uno de los mejores de la época. Sacó fotografías de la escena del crimen y de todo lo que había. Eso puede llegar a ser 350 instantáneas. Los investigadores observan arañazos alrededor del cuello y el rostro de Anna, junto con varias heridas graves en la cabeza. La habían golpeado en la cabeza con una pesada maceta de cemento.
La búsqueda de huellas dactilares no da resultados, pero la policía consigue reconstruir la posible agresión. Lo más probable es que atacaran a la señora Yarnold en el baño, puesto que encontramos sus gafas en el lavabo. Suponemos que ella trató de zafarse de su agresor y corrió huyendo de él. Una vez fuera, el hombre la atrapó y cogió lo que tenía más a mano. Primero la estranguló y la golpeó en la cara. Después encontró la maceta con la que le aplastó la cabeza y volvió a entrar en la casa. Allí vació el monedero y se llevó las tarjetas de crédito. Parecía un robo, pero el asesinato había sido demasiado salvaje. La había golpeado en la cabeza con una maceta. Mientras tanto, la policía lleva a Robert a la comisaría para interrogarlo. Su hija Sarah aún no está al tanto de la noticia. Mi padre me llamó alrededor de la medianoche. Yo ya estaba preocupada. Le pregunté qué había pasado, pero él simplemente me dijo que fuera a la comisaría de St. Charles. Cuando llegué no entendí lo que estaba pasando. Mi padre estaba en una de las salas, pero no me dejaron hablar con él. En su lugar me llevaron a otro cuarto y empezaron a hacerme preguntas sobre mi madre y mi padre. Al final, dejaron caer que la habían asesinado. Yo les pregunté qué querían decir con eso. ¿Cómo era posible? Creo que la mente se me quedó en blanco. Eso no podía estar pasando. ¿Cómo sabían que la habían matado? Eso no es como tener un accidente de coche. No es algo que suele pasar. El interrogatorio de Robert Yarnold se alarga hasta la madrugada. Aunque oficialmente no es un sospechoso, la policía quiere hablar con él sobre la muerte de su esposa. Creíamos que se trataba de un robo, pero ellos decían que no. Imagino que sospecharon de mi padre desde el primer momento. En la escena del crimen, Jean-Paul Monnier fracasa en su intento de encontrar más pistas. Buscó huellas dactilares por todas partes, sobre todo en el bolso que había en la cama. Pero no encontró nada que pudiera sernos de ayuda en esos momentos. En cuanto a la maceta, era difícil encontrar huellas dactilares en ella. Los forenses no pudieron hacer gran cosa ese día. El asesinato había tenido lugar en el exterior y ahí lo tienen difícil para encontrar pistas. A la mañana siguiente, la noticia del asesinato tiene en vilo a toda la población. Era inquietante. Nadie esperaba un homicidio en esa parte de la ciudad y resultó aún más impactante al tratarse de una mujer que vivía sola. Una persona respetable, trabajadora. De repente te encuentras eso en el periódico y quieres saber por qué. Cuando no hay una razón clara para el asesinato y todo parece cosa del azar, la historia empieza a asustarte. Lo que hizo que las mujeres se tomaran tan a pecho el caso de Anna Yarnold fue que era una persona querida por sus vecinos. Vivía en una población muy pequeña. Y es sobre todo en esos lugares donde ves a mujeres como ella que salen de paseo, trabajan en el jardín o se sientan allí tranquilamente. Podría haber sido cualquiera de nosotras. Mientras algunos sospechan de Robert Yarnold, otros creen que el asesinato forma parte de un patrón muy peligroso. El temor se intensifica ante el recuerdo de otro violento incidente que había tenido lugar 3 meses antes. Durante el mes de julio, una mujer llamada Janet Kuczynski había sido agredida y asesinada en una población cercana mientras caminaba sola por un carril para bicicletas. Senneville es un lugar muy pequeño y la gente había oído hablar de lo que ocurrió en julio. Se dieron cuenta de que 2 mujeres habían muerto en el oeste de la isla en un par de meses y aquello los inquietó bastante. Si los crímenes están relacionados, puede que haya un asesino en serie en la zona. Recomendamos a la gente que no dejara entrar a nadie en casa y que cerraran las puertas con llave. Ese fue el comienzo de una oleada de terror que fue creciendo cada vez más. Algo terrible estaba ocurriendo con aquellos crímenes que habían atentado contra la vida de 2 mujeres. La gente empezó a tener la impresión, cada vez más clara, de que todo aquello no acabaría así como así. Octubre de 1999. El asesinato de Anna Yarnold, una mujer de 59 años, conmociona la zona oeste de la isla de Montreal. Mientras unos sospechan que un asesino en serie anda suelto, otros creen que el culpable es su marido, Robert Yarnold. Mi padre colaboró con la policía en todo momento, contestando a sus preguntas, pero no respondía lo que ellos querían oír. Decían que no lo entendían. Si de verdad fuera inocente, habría saltado sobre la mesa para estrangularlos.
Yo sabía cuánto le había afectado la muerte de mi madre. Ella era el amor de su vida. La idea de que la hubiera matado era algo absurdo. Durante las siguientes semanas no se producen nuevos incidentes en el oeste de la isla. Pero dos crímenes cometidos en otra parte de la región atraen la atención de la policía de toda la provincia. Saint-Agathe, en Quebec, es una población tranquila a 1 hora al oeste de Montreal. Monique Gaudreau, de 45 años, trabaja como enfermera del hospital local. El 29 de octubre, 2 semanas después del asesinato de la señora Yarnall, Monique no se presenta a trabajar. Sus compañeros están preocupados y avisan a su hermana que visita la casa de la enfermera desaparecida esa misma tarde. Un terrible espectáculo la espera dentro. Su hermana Monique está muerta. La violencia empleada conmociona incluso a los veteranos más curtidos. La habían golpeado de forma brutal, apuñalado varias veces y agredido sexualmente. Estaba claro que nos enfrentábamos a un hombre trastornado, un verdadero enfermo mental. La había apuñalado 55 veces, algo ridículo. Si lo hizo es porque obtenía placer de ello. Con manchas de sangre por todas partes, la policía llama a la bióloga Jacinthe Prévost para que les ayude a buscar pistas. Jacinthe trabaja codo con el fotógrafo forense Jean-Martin Réau. Encontramos a la señora Gaudreau en su habitación, con sangre por todas partes. Se percibían grandes muestras de violencia y odio en contra de esa mujer. Siempre es difícil exponerse a ese tipo de violencia, pero lo más complicado es estar en la casa, en el entorno de la víctima, donde vivía día a día y sufrió semejante agresión. Le pedí a Jean-Martin Réau que sacara algunas fotos concretas y él registró la escena del crimen mediante vídeos y fotografías. Algo muy importante antes de ponerme a trabajar. A pesar de la brutalidad del ataque, la policía apenas encuentra pistas en la casa. No hay indicios de que la puerta haya sido forzada, arma homicida ni huellas dactilares. Me parece que en su caso ni siquiera hubo un robo. No vimos que faltara nada cuando hicimos el inventario de la casa. Sin embargo, en el porche que da a la puerta delantera, la cuidadosa búsqueda da sus frutos. Jacinthe localizó una huella de pisada. Tenía que ser del asesino, puesto que estaba impresa sobre la sangre de la víctima. Las pruebas confirmaron que, en efecto, la sangre que encontraron en la pisada era de la señora Gaudreau. En el rellano también encuentran algunas gotas de sangre que pueden ser del asesino. Al atacar a alguien con semejante ferocidad usando un cuchillo, lo normal es que el agresor se acabe cortando a sí mismo. Digamos que pierden el control y el movimiento se vuelve mecánico. Mientras caminaba o corría, algunas gotas de sangre podían haber caído al suelo por efecto de la gravedad. Los análisis confirman que la sangre pertenece a un sospechoso sin identificar. Sabíamos que la sangre pertenecía al hombre, puesto que no era de la señora Gaudreau. Pero no sabíamos de quién podía ser. Era un desconocido para nosotros. Al no coincidir la causa de la muerte, no se establece una relación entre los asesinatos de Monique Gaudreau y Anna Yarnall. Aún no habíamos establecido la relación. Ambas eran mujeres de cierta edad que vivían solas. Aquello tendría que haber sido una alerta roja para nosotros. 19 de noviembre de 1999. 3 semanas después, algo ocurre en Laval, Quebec, a las afueras de Montreal. Los empleados de una empresa local se extrañan ante la ausencia de su contable, una mujer de 55 años llamada Teresa Lissac Shanahan. Habían tratado de ponerse en contacto con ella, pero nadie cogía el teléfono. Cuando fueron al apartamento con los agentes, encontraron 3 o 4 periódicos en la entrada. La policía pidió al conserje que abriera la puerta. Y entonces la encontraron muerta en la escena del crimen. La habían golpeado, agredido sexualmente y apuñalado en repetidas ocasiones. Muchas. Creo que en su caso fueron 32. El asesinato de Teresa Lissac Shanahan guarda un parecido sorprendente con el de Monique Gaudreau, ocurrido 3 semanas antes.
Eso sí, con una notable diferencia. En el apartamento de Teresa faltan algunos objetos, como piezas de joyería y tarjetas bancarias. La policía descubre que una de ellas se ha utilizado en un cajero automático poco después de la hora estimada de la muerte. En aquella época había un límite de $1000. Así que sacaron 500 antes de la medianoche y otros 500 justo después. Se llevaron todos sus ahorros. La policía accede a la grabación de la cámara de seguridad, pero el sospechoso solo aparece de espaldas, por lo que resulta imposible identificarlo. Quien quiera que sea, conoce la clave para usar la tarjeta. Al mismo tiempo, algo sucede al oeste de la isla de Montreal. Sarah Yarnall, hija de Anna Yarnall, detecta incidencias similares en los extractos bancarios de su madre. Estaba mirando los extractos de mi madre y vi que alguien había sacado dinero de su cuenta ese mismo día. Fue el jueves y no el viernes, poco después de que yo hablara con ella. Los agentes al cargo del caso de Anna Yarnall consiguen la grabación de un cajero local. Teníamos una imagen frontal, pero llevaba un abrigo con capucha. Así era muy difícil que alguien que no lo conociera pudiera identificarlo. Por aquella época, Paul Cherry trabaja como periodista de sucesos para el Montreal Gazette. Solo recuerdo que estábamos expectantes. Sabíamos que iban a divulgar la foto del asesino. Cuando por fin la vimos pensé que, por poder ser, podría ser incluso Casper el fantasma. La imagen estaba borrosa, típico de la cámara de seguridad de un cajero. Aunque no es de gran utilidad, la fotografía permite a la policía determinar que el sospechoso mide algo más de 1,75 m. Es caucásico y llevaba barba el día que Anna Yarnall fue asesinada. Una cosa está clara, el hombre misterioso no es el marido de Anna. Era incapaz de entender cómo podían haber estado insinuando todo el tiempo que mi padre era el asesino. Nos alegramos de que al menos esa parte hubiera terminado. La policía cree que las 3 escenas del crimen están conectadas, bien sea por la causa de la muerte o por el uso de las tarjetas. El patrón había quedado muy claro. La misma persona era responsable de todos los asesinatos. Creíamos que solía torturar a las víctimas para conseguir el número PIN. Era imposible que lo conociera de otro modo. Torturaba a las mujeres, les hacía cortes y ellas le daban el número PIN antes de que las matara. Lo que más asusta de este tipo de asesinos es que escogen a sus víctimas al azar. Es imposible saber quién será la siguiente. En la región de Montreal, 4 mujeres han sido brutalmente asesinadas en 6 meses. 3 de ellas sufrieron el ataque mientras estaban solas en casa. Veías que el patrón se iba definiendo. De repente el miedo se había empezado a extender, sobre todo entre las mujeres. La policía tiene una muestra de sangre no identificada de una de las escenas del crimen y una foto de baja calidad de una cámara de seguridad. Basándose en las pruebas, creen que el hombre entra en la casa de la víctima con algún tipo de excusa o disfraz. Quizá haciéndose pasar por vendedor o por empleado de reparaciones. No habían forzado la entrada, así que tenía que estar usando una estratagema. Lo más probable es que se hiciera pasar por alguien, pero no sabíamos por quién. Podía ser un agente de policía, un empleado de la luz. Podía ser cualquier cosa. 14 de diciembre de 1999. Estamos en la zona oeste de la isla de Montreal, donde Anna Yarnall fue asesinada hace 8 semanas. En el barrio residencial de Bay-Durfee, un hombre se acerca a una de las grandes viviendas. Cuando una mujer abre la puerta, le explica que está trabajando en el patio de un vecino y le ofrece sus servicios. La mujer lo consulta con su marido y finalmente deciden rechazar la oferta. El hombre se marcha. Calle abajo, Mary Elizabeth Glenn, de 50 años, vive sola en una casa al lado del río. Trabaja como artista gráfica, es extrovertida, activa y todo el barrio la conoce. El mismo hombre que había ofrecido sus servicios a unos vecinos se acerca a su casa ese mismo día. Por la mañana, la encargada de la limpieza llega a la casa. Al no obtener respuesta, entra y encuentra a Mary Elizabeth Glenn en el salón, muerta sobre un charco de sangre.
Otra vez lo mismo. Recibimos la llamada, fuimos a la escena del crimen y la encontramos en el interior de la casa. La habían golpeado, apuñalado y agredido sexualmente. La policía se presenta acompañada del fotógrafo forense Jean-Paul Monnier y la bióloga Jacinthe Prévost. Encontramos a la señora Glenn en el suelo de una sala de estar muy grande. Estaba vestida y le habían propinado un golpe con un objeto romo en la cabeza, además de varias puñaladas. Después de sacar fotos y grabar algunos vídeos de la escena del crimen, comenzamos a analizar las manchas y la proyección de la sangre. Tras estudiar la dispersión de la sangre, Jacinthe reconstruye lo que ocurrió en el araque. Una vez más, no hay indicios de que se forzara la entrada, lo que sugiere que Mary Glenn abrió la puerta a su agresor. Había sido todo muy violento. Empezó en la cocina y de ahí se desplazó hacia un lado, donde estaba el estudio. Sabemos que consiguió escapar durante unos momentos por la cantidad de cabello que le habían arrancado. Mechones y mechones. Esta agresión no fue tan rápida. Hubo menos coacción. Encontramos las gafas de la señora Glenn con manchas de sangre al pie de la escalera, junto a algunos cabellos manchados de sangre. El ataque terminó en la sala de estar, donde se volvió muy violento. La víctima estaba tumbada sobre la espalda, mientras el agresor la golpeaba una y otra vez, con una fuerza inimaginable, de manera continuada, hasta que la apuñaló. Sobre el rastro de sangre, Jacinthe Prévost encuentra unas pisadas apenas visibles que difieren de las que se descubrieron en la casa de Monique Gaudreau 6 semanas antes. Seguimos los movimientos que hizo el agresor, basándonos en los zapatos ensangrentados. Así fue como descubrimos que había retrocedido sobre sus pasos hasta la cocina. Allí encontramos sangre diluida en el fregadero, lo que indica que el asesino se lavó como mínimo las manos, o tal vez que limpió algún objeto. A continuación subió al segundo piso, a juzgar por las huellas de las escaleras. Apenas registró las habitaciones, pero sí lo que parecía ser el dormitorio de la señora Glenn y su bolso. La noticia del ataque reaviva el pánico en la región. Con eso habíamos empezado a temblar. La gente tenía esa cara de «madre mía». En este tipo de poblaciones, la gente nunca cerraba con llave. Pero ahora se enfrentaban con una realidad muy diferente. Es una tragedia. Esto no puede ser normal. Yo creía que me había mudado a un trocito de paraíso. La gente buscaba algo que la tranquilizara. Querían saber que la policía estaba trabajando en el caso, que todo iba a salir bien, aunque tal vez no de manera inmediata. Teníamos un patrón que se iba desarrollando día a día, pero ningún rastro que nos llevara al asesino. Teníamos muestras de ADN, tarjetas bancarias, pero no a un sospechoso. De vuelta a la escena del crimen, Jean-Paul Monnier está convencido de que el asesino ha dejado alguna pista. Rastrea todas las superficies en busca de huellas dactilares. La exhaustiva búsqueda da sus frutos durante el segundo día. Recibimos una llamada diciendo que habían encontrado una huella dactilar. Pertenecía a alguien que no tenía por qué estar ahí. No era un miembro de la familia. Teníamos su huella. A lo largo de las próximas 24 horas, huella dactilar se relacionará con un nombre. La mejor pista hasta el momento. ...16 de diciembre de 1999. Un asesino ha extendido el terror por todas las poblaciones al oeste de la isla de Montreal. Su última víctima es Mary Glenn, una mujer de 50 años, en cuya casa se ha encontrado una huella dactilar. Lo sé, porque me comentaron que les había costado mucho analizar la huella. Jean-Paul Monnier tuvo que trabajar durante horas antes de poder buscarla en la base de datos. Tras una cuidadosa comparación, la búsqueda arroja una coincidencia. Estaba en mi despacho y oí un grito de alegría. Algo me decía que teníamos a un sospechoso. La huella encontrada en casa de Mary Glenn pertenece a un hombre de 44 años llamado William Fife.
Esto no significaba que la hubiera matado. Solo lo identificaba como alguien que había estado en la casa. Ni siquiera significaba que estuviera presente durante el asesinato, puesto que no estaba ensangrentada. La huella estaba en el marco de la puerta, pero ¿qué hacía ahí? Ahora teníamos a alguien a quien hincarle el diente, ¿me entiendes? Tienes que investigar en su vida, así que lo haces y tratas de descubrir quién es. La policía no tarda en descubrir que William Fife cumplió condena en los 70 por un allanamiento de morada y robo. Desde entonces ha estado haciendo arreglos caseros por temporadas. Un trabajo que le da la oportunidad de entrar en casas ajenas. Descubrimos que había estado casado y tenía un hijo. Había frecuentado a bastantes mujeres desde entonces y descubrimos que se llevaba bien con la mayor parte de la gente. Podía hacer trabajos peculiares y era un buen pintor. Sabía reformar una casa, ese tipo de cosas. Aunque William Fife vivía hasta hace poco en un pueblecito al norte de Montreal, su paradero es ahora desconocido. La cuestión era qué hacer. Si publicábamos la información, Fife huiría asustado antes de que pudiéramos localizarlo y nunca más sabríamos de él. Por otra parte, ¿lo importante no es proteger a la gente? ¿No es eso lo que merecen? Aquello desembocó en reuniones de varias horas. Recuerdo reuniones y reuniones y más reuniones. Los miembros del organismo que yo dirigía presionaron a la policía para que publicara la información. Decidieron darnos algunas horas de margen para que lo encontráramos, pero cuando el plazo concluyera, hablarían con el periódico. Ese mismo día, la policía consigue una pista de una exnovia de Fife. La mujer les dice que el sospechoso puede estar en casa de su madre, una vivienda apartada en las afueras de Barrie, Ontario, a 650 kilómetros al oeste de Montreal. Lo comprobamos con nuestro centro de verificación y descubrimos que Fife era el dueño de un vehículo. Un Ford Ranger de color azul. Cuando descubrimos que su madre vivía en Ontario, transmitimos esa información a la policía provincial. El encargado de seguir la pista es el inspector Jim Miller, de la Policía Provincial de Ontario. Fui a trabajar y formé un equipo que se encargaría del caso. Me dieron una dirección en la que tal vez pudiera encontrarlo con su madre. Ella vivía sola en las afueras, en una especie de granja antigua. La casa se encontraba al final de un camino de gravilla. A cierta distancia era difícil de ver. Distinguimos algunos vehículos en la entrada, aunque no podíamos asegurar de qué clase eran. Uno de ellos parecía una camioneta de pequeño tamaño. Precisamente lo que estábamos buscando. Con matrícula de Quebec. El vehículo estaba registrado a nombre de William Fife y me parece que constaba una dirección de Montreal. Nos retiramos por el momento y nos quedamos aguardando en la zona. Una vez lo localizamos, y teniendo en cuenta que era sospechoso de 4 homicidios, fue un alivio saber quién era y tener identificada a esa persona. No íbamos a tener vigilado 24 horas al día, hasta que tuviéramos las pruebas necesarias para arrestarle, de modo que no pudiera matar a nadie más. Con Fife bajo vigilancia, los investigadores de Quebec se trasladan al oeste. En ese momento difunden la información que tienen, con la esperanza de atraer testigos u obligar al sospechoso a hacer un movimiento en falso. Publicamos su imagen en el periódico. Revelamos que el señor Fife era sospechoso de 4 asesinatos y que teníamos una orden de arresto contra él. La buena noticia es que el caso de estas 4 mujeres había trascendido al ámbito nacional, por lo que apareció en las noticias. Mientras estaba bajo vigilancia las 24 horas, el señor Fife hizo algunas cosas. Salió de la casa de su madre para ir a Toronto. Allí buscó un ejemplar del National Post y algún otro diario. Incluso hizo un encargo para obtener un periódico en Montreal. Quería saber qué demonios estaba pasando, si estaban hablando de sus asesinatos. 21 de diciembre de 1999. Después de 3 días viendo su nombre en los periódicos, William Fife hace algo sospechoso. Estaba conduciendo por la ciudad de Barrie y pasó por detrás de una iglesia. Uno de los agentes encargados de vigilarlo lo vio tirando algunos objetos allí mismo. Había uno de esos contenedores donde se entregan cosas a beneficencia. Él dejó 3 pares de zapatillas fuera del contenedor. Tenemos algunas fotos que lo confirman. Después se marchó. El agente cogió inmediatamente todo lo que Fife había tirado. En las zapatillas había manchas que parecían de sangre. Era una sustancia roja.
22 de diciembre de 1999. Con los agentes de Montreal ya en la región, la policía decide arrestar a William Fife. Lo siguen hasta una gasolinera y esperan a que salga. Aparecimos allí. Aparcamos cerca de su camioneta. Y lo vimos salir del bar de carretera. Fife se dirigió al vehículo y cuando estaba abriendo la puerta para subirse, los agentes se acercaron a él. William Fife es arrestado por el asesinato de Mary Elizabeth Glenn. No opuso ninguna resistencia y le preguntó a uno de los policías por qué no le disparaba. Es lo único que dijo entonces. ¿Por qué no le disparábamos? El señor Fife fue llevado ante el destacamento que teníamos en Barrie y allí fue interrogado por los agentes de homicidios de Montreal. Estuvo fumando durante el interrogatorio. Estaba muy enfadado y desconectó la cámara en 2 o 3 ocasiones. Era un hombre muy arrogante y frío como el hielo. Nos dijo que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer y pidió ver a su abogado un par de veces. También nos acusó de no tener pruebas. Dijo que lo probáramos si podíamos y que no quería decir nada más. No es que llegáramos muy lejos esa noche. Mientras William Fife se niega a confesar, la policía pone a buen recaudo sus colillas para realizar una prueba de ADN. En esos precisos momentos, los agentes analizan la furgoneta, registran la casa de su madre y envían las zapatillas al laboratorio para analizarlas. Me alegré de que hubieran identificado al sospechoso, pero tenía 2 grandes temores. Uno, que no fuera el culpable, que el asesino aún estuviera libre. Y 2, si era el culpable, ¿a cuántas personas más había matado? ...22 de diciembre de 1999... la policía de Montreal ha arrestado a William Fife, un hombre de 44 años. Además de ser sospechoso del asesinato de Mary Elizabeth Glenn, puede estar conectado con una serie de brutales asesinatos en la región. La noticia del arresto ayuda a reducir el temor de la población, sobre todo en la aterrorizada parte oeste de la isla. La gente leyó los artículos en plena Navidad. Creo que reaccionaron ante ellos y se sintieron aliviados al ver que habían identificado a alguien. Aunque William Fife defiende su inocencia, las pruebas en su contra aumentan con rapidez. En el laboratorio provincial, la bióloga forense Jacinthe Prévost descubre que las manchas de las zapatillas son de sangre humana. Asimismo, se observan restos en varias prendas de vestir que había en casa de la madre. Tuve que analizar 3 pares de zapatillas, un sombrero y algunas servilletas con manchas de sangre, así como varios objetos. En total, unos 10 o 15. Al terminar, fui a la comisaría y les dije que sí, que había detectado presencia de sangre en alguna de las piezas. Era sangre humana. En las siguientes semanas, Jacinthe sitúa al asesino en la escena de sus crímenes. En el caso de Anna Yarnall, se observan restos de su sangre en la ropa de Fife. Y se comprueba que es el mismo hombre que aparece en la cámara de seguridad del cajero automático. Si tú o yo miramos la fotografía, no tendremos la menor idea de quién es, porque no conocemos a esa persona. Pero al enseñársela a conocidos del señor Fife, enseguida lo reconocieron. Por eso lo supimos. En cuanto al asesinato de Monique Gaudreau, una de las zapatillas del sospechoso tiene el mismo diseño que la pisara que se encontró en el porche, y las gotas de sangre que había junto a ella contienen su ADN. En el caso de Teresa Lysak Shanahan, uno de los anillos se encuentra entre las posesiones de Fife. Para terminar, la huella encontrada en el hogar de Mary Elizabeth Glenn y que había arrojado luz sobre el caso, se reforzó con otros 2 descubrimientos. Una pisada que encaja con las zapatillas del sospechoso y restos de sangre de la víctima en su ropa. Teníamos pruebas físicas como un anillo, restos de sangre, ADN, huellas dactilares en el marco de una puerta, gotas de su sangre en el porche. Habíamos vinculado al asesino con sus crímenes. Todo se fue al garete para él. No tenía escapatoria. En esos momentos, la policía había empezado a investigar todos los asesinatos sin resolver que habían tenido lugar durante los últimos 25 años en Quebec, sobre todo en el área metropolitana de Montreal.
Mientras tanto, recibimos la llamada de un hombre del pueblo de Mont Royal. Dijo que se llamaba Scatolon y nos explicó que conocía al señor Fife porque había jugado al hockey con él hacía casi 20 años. Lo más curioso es que su madre había sido asesinada en su casa. La misma casa que Fife había pintado. El señor Scatolon se preguntaba si no tendría alguna relación. Han pasado casi 20 años desde el asesinato de Giselle Scatolon, pero aún se conservan muestras de ADN de la investigación. Al analizarlas, se comprueba que encajan con el ADN de William Fife. Podemos asegurar que ha cometido esos crímenes. Los detalles que nos dio no dejan lugar a dudas. Lo que parecía un incidente de 1999 resultó haber estado ocurriendo desde hacía mucho tiempo. 21 de septiembre de 2001. Abrumado ante las pruebas en su contra, William Fife se retracta y se declara culpable de los 5 cargos de asesinato. Es condenado a cadena perpetua, sin posibilidades de libertad condicional en 25 años. Estará encerrado durante 25 años sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Los familiares de las víctimas de 1999 estaban satisfechos. Creían que habíamos hecho un buen trabajo. Eran momentos muy duros para ellos. Estuve en una de las vistas y me senté algunos metros detrás de él. Es raro estar junto a una persona tan enferma, tan retorcida. No sé lo que esperaba encontrar. Puede que un relámpago o sentir algo extraño que surgiera de él. Pero no hubo nada de eso. Solo vi a un hombrecillo patético sentado en el banquillo. Aunque admite ser culpable de los 5 asesinatos, William Fife niega cualquier relación con la muerte de Janet Kuczynski, la mujer asesinada 3 meses antes que Anna Yarnall. No tardará mucho en señalar su relación con otra serie de crímenes sin resolver. Durante los meses posteriores a su entrada en prisión, surge un historial criminal mucho peor de lo que cualquiera habría imaginado. En 1999, solo habíamos visto la punta del iceberg, hasta que todo lo demás empezó a aflorar. William Fife confiesa ser el autor de otros 4 salvajes asesinatos. En 1979 violó y asesinó a una mujer de 55 años llamada Suzanne Bernier. Y en menos de un mes había matado a Nicole Raymond, de 26 años. En 1987, Louis Blanc-Poupard había muerto a manos de Fife después de recibir 17 puñaladas. Y 2 años más tarde sería el turno de una mujer de 44 años, Pauline LaPlante. Además de los 9 asesinatos, la policía también cree que Fife es culpable de una brutal serie de violaciones a mediados de los años 80. Teníamos a un fontanero que se dedicaba a agredir sexualmente a las mujeres del centro de Montreal. Llamaba a la puerta y decía que el dueño del edificio lo había llamado para reparar una cañería o algo similar. Las mujeres le dejaban pasar y él las atacaba. Eso fue en una época en la que estaba tranquilo. Necesitaba el sexo, pero no matar. Mientras confiesa, Fife describe sus crímenes en detalle, con total frialdad. Sin embargo, la conversación cesa cuando se habla de los posibles motivos. Nos habría encantado que el señor Fife nos dijera por qué lo había hecho. ¿Por qué asesinó a 2 mujeres en el 79 y no volvió a hacerlo hasta el 87 y después hasta el 89? De repente, algo le ocurrió en el 99 y mató a otras 4 víctimas. ¿Qué razón había? ¿Por qué violó a esas mujeres entre el 84 y el 87, pero no las mató? Nos había dicho que en gran parte era por razones sexuales. Aquello lo excitaba. Pero cuando le preguntamos por qué las apuñalaba tantas veces, dijo que eso solo le incumbía a él. Nunca hemos sabido el porqué. Habíamos descubierto sus crímenes, pero no la causa de tanta brutalidad. A día de hoy, William Fife sigue recluido en una prisión de máxima seguridad de Saskatchewan. Es sospechoso de al menos otros 5 crímenes sin resolver. De confirmarse, se convertiría en el mayor asesino en serie de la historia de Canadá. Estoy segura de que hay más casos. Puede que William Fife los confiese algún día, o que la policía encuentre nuevas pruebas. No lo sé. Pero tengo claro que también es culpable de otros crímenes. No saldrá de la cárcel hasta que tenga 69 o 70 años, como mínimo. William Fife oculta más cosas de las que vemos ahora.
Espero que no salga nunca de la cárcel. Esa es mi opinión. No creo que después de lo que ha hecho ese hombre vaya a cambiar. Pero quién sabe. Igual me equivoco. Creo que este hombre es un asesino a sangre fría. Estos son los datos que he recopilado sobre Five. Es imposible olvidarse de alguien como él. Lo dejas todo a mano, porque quizás algún día se descubra algo más.